Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando de el rol de la esposa. Vamos a hablar de cómo la esposa se debe sujetar al esposo. Después vamos a hacer otro video y vamos a hablar de cómo el esposo debe tratar a la mujer, porque siempre se saca de contexto esto, ¿no? De que la mujer se debe sujetar al hombre siempre. Pero bueno, vamos a ir hablando de esto, ¿verdad? Bueno, primero vamos a hablar sobre la sumisión para poder entender sobre lo que vamos a hablar. Bueno, el apóstol de Dios comprende la sumisión a la autoridad en el hogar, en el trabajo y en la guerra. Bueno, vamos a hablar sobre la sumisión bíblica y esta es para todos. Todos aquí en la tierra tenemos que practicarla. Los creyentes, ¿verdad? Hablando de la sumisión bíblica. Y bueno, los no creyentes también tienen que practicar la sumisión. Todos los creyentes nos sometemos a Cristo y al gobierno. La Biblia nos enseña que no hay sumisión mutua. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo. Por decir, los hijos se deben de someter a los padres. Más los padres no se deben someter a los hijos, porque si no esto sería un caos. Imagínense, si los hijos nos dijeran a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, esto no está dentro del orden bíblico. Entonces, la Biblia no nos enseña que haya sumisión mutua, pero la Biblia sí nos habla de consideración mutua. Esto significa que tenemos que ser sensibles a las necesidades del otro. Algunos piensan, y de verdad se equivocan, que la sumisión significa ser inferior al otro. Es decir, por decir, de lo que vamos a hablar hoy, que las esposas se tienen que sujetar a los esposos. No, para Dios esto no quiere decir que la mujer sea menos que el hombre, sino que simple y sencillamente tiene que haber un orden. Y ahorita vamos a ir resumiendo todo eso. La Biblia usa la palabra someter en relación con un orden, que es lo que les estaba diciendo ahorita, y un propósito. Aquí no nos habla del valor de las personas. Someter significa estar por debajo de, bueno, otra persona, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo. Jesús se sometió al Padre, pero esto no quiere decir que Jesús sea inferior al Padre. Filipenses 2 nos dice que Jesús es igual al Padre, aunque Jesús se somete a Él, ¿verdad? Al Padre. En teología aprendemos que el Padre y el Hijo son iguales en todo. Ambos tienen la misma naturaleza y el mismo poder. Como dijimos, la sumisión es necesaria en toda sociedad. Sin sumisión no puede haber gobierno, no hay familia, no hay escuelas, no hay negocios, no hay fuerzas armadas, no existe nada. Siempre tiene que haber un líder que es el que está arriba de los demás para que todo funcione. Bueno, la sumisión es una actitud de respeto hacia aquel que guía. Vamos a empezar con el rol de la esposa. Esposa se somete a su esposo. Y esto lo encontramos en Efesios 5, del 22 al 24. Y vamos a ver cómo Pablo lo resume en Colosenses 3:18. Bueno, vamos a leer Efesios 5, del 22 al 24. El 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. El 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Bueno, Colosenses 3:18, que dijimos que los vamos a estar comparando. Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Bueno, como podemos observar,
Pablo nos habla de lo mismo, solo que en Colosenses, bueno, nos da un resumen de lo que leímos ahorita, ¿verdad? En Efesios. Aquí, bueno, resumido nos dice las mujeres se deben de sujetar a sus maridos. Bueno, quiero comentarles esto que leí en un comentario bíblico de la carta de Efesios. Lo leí en un comentario bíblico, les digo, de Joyce Myers. Ella nos habla de la situación cultural que existía cuando Pablo escribió esta carta. Los hombres judíos tenían un concepto muy bajo de las mujeres. Estamos hablando en esa época, ¿verdad? La historia señala que gran parte de la oración matutina de un hombre judío era: Dios, gracias porque no soy gentil, gracias porque no soy esclavo y gracias porque no soy mujer. Imagínense, eso era lo que oraban los judíos, ¿verdad? O sea, estaban agradecidos porque no eran gentiles, porque no eran esclavos y porque no eran mujeres. En los tiempos de Pablo, las mujeres no tenían derechos y eran posesión absoluta del hombre, o del esposo más bien. Bueno, por cosas como estas, las mujeres con frecuencia eran maltratadas y se aprovechaban de ellas. Y bueno, esto sigue pasando hasta en la actualidad. No es cosa de antes, sino siempre ha existido. Las escrituras nos hablan de por lo menos 2 ejemplos de cómo una esposa debe someterse a su esposo. Primer ejemplo, la esposa debe someterse a su marido. Bueno, la esposa debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. La forma en que Jesús nos ama, nosotros como creyentes nos sometemos a Cristo. Bueno, por la forma en que Jesús nos ama, nosotros como creyentes nos sometemos a Cristo. Anhelamos honrarlo, respetarlo, agradarle, obedecerlo y seguirlo como nuestro líder. De igual manera, una esposa debe de someterse a su marido. La autora y oradora Joyce Meyer escribió esto, ¿verdad? Como les comenté, estuve leyendo un comentario sobre Efesios de Joyce Meyer. La respuesta de una esposa al considerar el apropiado amor y apoyo debe ser someterse y adaptarse a su esposo como la iglesia debería de hacerlo al Señor. Ella dice que una mujer debe respetar y reverenciar a su esposo, y esto no significa que ella nunca tenga una opinión ni que tema expresar lo que ella piensa o lo que ella siente. El matrimonio es una sociedad, pero alguien tiene que tomar la decisión final cuando ambos no se ponen de acuerdo. El esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y la mujer debe someterse a su esposo y respetarlo. Si ambas partes hacen lo que les corresponde, resultará en una gloriosa bendición. Bueno, el segundo ejemplo de la esposa que debe someterse a su marido. Bueno, la esposa amorosa respeta, honra y admira a su esposo. Una parte importante de la sumisión es mostrar respeto. Ser respetuoso implica varias cosas. 1. La esposa muestra respeto al no discutir fuertemente con su esposo, frente a los hijos y a otras personas. Cuando empieza una discusión o algo así frente a los hijos o de otras personas, la mujer lo que debe hacer es quedarse callada, ¿verdad? Bueno, ella muestra respeto al no discutir los errores de su esposo en público. Muestra respeto al hacer cosas que le agraden a su esposo. Muestra respeto al respaldar las elecciones y decisiones de su esposo. Cuando la esposa respeta a su esposo, esto hace que él camine con la cabeza en alto, lo anima a ser esposo y padre que Dios quiere que él sea. El respeto inspira a un hombre a hacer lo mejor que pueda para su familia, ¿verdad? Para su esposa y sus hijos. Como sabemos, esta idea de que la mujer se someta a su esposo
no es muy popular en la actualidad. Se acusa a Pablo de ser un soltero lleno de perjuicios, un machista, un aborrecedor de las mujeres, y esto, claro, sucede en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo en las feministas, ¿no? Que esto no les parece nada bien, el de someterse a sus maridos. Pero una mujer cristiana querrá obedecer a Dios en esta área y deberá hacer todos los esfuerzos para hacerlo. ¿Qué debo hacer si estoy dispuesta a hacer mi parte, pero mi esposo o mi cónyuge no hace la suya? Esta es una pregunta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿debería una mujer someterse a su marido si él es egoísta y piensa solo en sí mismo, sin honrarla ni nutrirla? Esta es otra pregunta. ¿O debería un esposo amar a su esposa como a su propio cuerpo y darse a ella si ella no respeta ni honra su autoridad? Bueno, la mala actuación de una persona elimina la responsabilidad de la otra al hacer lo correcto. Esta es otra pregunta. Pues no, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de vivir para agradar a Dios y deberíamos hacerlo al máximo para conseguirlo. Es importante que cada uno, tanto esposa como esposa, hagan su mejor esfuerzo y hacerlo para Dios, hacerlo para el Señor todo. Es importante recordar que Dios quiere orden y paz en el hogar. Y esto es la clave, o más bien es la base para que esto se pueda lograr. Entonces tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo a ambas partes. Bueno, pues espero que les haya servido este video y nos vemos en nuestro próximo video. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.